Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Soy Jennifer Vargas e iniciamos nuestra emisión. Recientemente el Parlamento se trató del cambio de una ley que regula nuestras monedas. Este cambio, según informa el ministro de Finanzas, encierra las monedas de 5 florines y las de 2,5 florín, donde la cara de la reina será reemplazada por la del rey Willem Alexander, quien desde 2013 es el rey de nuestro reino. En el marco de este cambio se propuso y consecuentemente en el Parlamento aceptaron de una forma unánime efectuar los cambios. Las monedas se producirán dentro de poco y durante los próximos meses se pondrán en circulación. Igualmente hay que remarcar que las monedas anteriores seguirán estando en circulación hasta próximo aviso. En las monedas nuevas hay diferentes marcas microscópicas para evitar la falsificación de estas y posiblemente estarán en circulación al principio del próximo año, aunque esto está en manos del Banco Central. Desmantelan banda dedicada a la trata de personas en Panamá. La banda tenía meses operando en este país. La organización estaba operando desde Panamá como sitio de tránsito de los extranjeros que llevaban como destino poder llegar a los Estados Unidos y ser explotados de forma comercial o sexual. Son agrupaciones que están en diferentes países. En algún país están reclutando, en otro país están trasladando, en otro país están en destino final explotando. Entonces, en este caso en ese caso que usted hace referencia, nosotros desmantelamos una organización local. Según el fiscal contra el crimen organizado, este grupo se encargaba de reclutar a las víctimas y tenían meses operando en el país. A unas personas las engañan, a otras personas las amenazan. Me explico, ellos depende de la circunstancia de cada víctima, así mismo iban a trabajar. Al final, normalmente hay un tema de amenaza y coacción, porque muchas veces cuando las víctimas llegan y se dan cuenta de lo que está ocurriendo, de que están siendo explotadas, quieren irse, quieren rebelarse. La explotación sexual, la explotación con fines laborales o trabajos forzados, la extracción de órganos y trata con fines de adopción irregular son algunas de las modalidades de trata más practicadas. En Panamá en los últimos años se ha identificado que en torno a la trata de personas, o más bien la trata de personas opera en torno a redes criminales en donde precisamente aprovechando esa bonanza económica que tiene nuestro país, personas vienen engañadas porque les ofrecen grandes salarios, mejores condiciones laborales, pero cuando llegan a nuestro país están en una condición de explotación, de esclavitud sexual, esclavitud laboral. Un estudio realizado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado inició en el 2012 4 investigaciones de oficio sobre trata de personas y en el 2013 el número de víctimas era de 10 entre los 18 y 35 años, de nacionalidades libanesas 3 y colombianas 7, entre ellas hombres y mujeres. Este delito en Panamá es penado con 15 a 20 años de prisión, pero si tiene algún agravante, quien lo cometa pagará hasta 30 años. Helen Concepción, TVN Noticias. Hoy en Cuba, las FARC culparon al uribismo del incidente ocurrido contra el ministro de Interior en las últimas horas durante un foro de víctimas. También reiteraron que el Estado debe asumir su responsabilidad a la hora de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Paola Bermúdez nos envió el reporte con lo ocurrido durante la 4ª jornada del actual ciclo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC que se cumple en La Habana. Buenas tardes, hoy las FARC aseguraron que en la actualidad la paz solo tiene un enemigo que es el uribismo. Según algunas fuentes de esa guerrilla, integrantes del Centro Democrático fueron quienes estuvieron detrás del saboteo registrado ayer en el foro de víctimas contra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Durante la 4ª jornada de trabajo del ciclo 30 de las conversaciones de paz, el vocero de los insurgentes, alias Pacho Chino, insistió en que el Estado también es responsable en parte del daño que se ha causado a las víctimas en medio del conflicto. Se hará un reconocimiento especial de la responsabilidad de las fuerzas militares y de policía, así como de los organismos de inteligencia en la generación de procesos de victimización sistémica contra la población. Además, las FARC pidieron un reconocimiento especial de responsabilidad del Estado en la conformación de estructuras paramilitares. Con la función esencial de combatir, debilitar y liquidar múltiples expresiones organizadas de oposición política y social,
Hoy se confirmó que alias Patricia Cano, excompañera de Alfonso Cano, integrante del bloque del mismo nombre, Olmedo Ruiz, Emiro y Tomás Ojeda del bloque Iván Ríos y alias Andrés París del bloque Magdalena Medio, salieron de la delegación negociadora de las FARC y de Cuba. Ellos regresaron a Colombia para hacer pedagogía sobre el proceso de paz con los guerrilleros que están en la selva. Advirtieron que lo harán en los lugares en los que puedan movilizarse, pues reconocen que en nuestro territorio en cualquier momento podrían ser capturados. Desde el Castillo de los Tres Reyes del Morro, en La Habana, Cuba, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. El retiro de 42 trabajadores de Blue Green sin un motivo válido no es aceptable. Fueron las palabras del ministro de Labor, Paul Cruz. El lunes en la mañana, 42 trabajadores de Blue Green Properties Envy recibieron la notificación de que tanto el departamento de mercadeo como el de ventas no existirá más. Con esta decisión, 42 empleados que se dedicaban a las ventas de tiempo compartido para la Cabana Resort quedaron sin empleo. Después de que en el año 2011 vendieran casi un 95% del inventario, 3 años después este negocio de timeshare ya no es factible para este resort. Actualmente, el gobierno está gestionando un paquete social para estas personas que se ven afectadas por esta situación. El proceso está siendo guiado por el señor Anselmo Pontilius y el señor Diego de Cuba, quien es el representante del sindicato en La Cabana. Entre las medidas que se está tomando para hacer que esta transición fluya mejor, el Departamento de Labor está preparando un equipo que ofrecerá apoyo jurídico laboral para cuando reciban el paquete social. Y se habló con Ajata para poder conseguir una plaza para estas personas en otros hoteles con ventas de tiempo compartido. En la isla de Margarita, al noroeste de Venezuela, el alcalde de Por la Mar, Alfredo Díaz, denunció que la región se encuentra sumida en un aislamiento técnico debido a las grandes fallas en los servicios de transporte, tanto aéreo como marítimo. Ana María Presilla nos presenta esta información. La máxima autoridad local aseveró que esta zona del país vive uno de los peores momentos en el ámbito turístico. Dijo que en condiciones normales ya resulta dificultoso tener acceso a la boletería para entrar y salir de Margarita. El gobierno nacional sigue empeorando la situación de abastecimiento, la situación de poder salir y entrar a nuestra isla de Margarita. El burgomaestre también consideró inoportuna la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de suspender la venta de boletos en las principales aerolíneas, incluyendo a las estatales como Conviasa y Aeropostal. Y con esta decisión del gobierno nacional en materia aérea, creo que perjudica mucho más. Ahora, aunado a las promesas que ha hecho el gobierno regional, el mandatario local también aprovechó para recordar que los trabajadores de la economía informal tendrán hasta el 31 de diciembre para reubicarse por su propia voluntad en las calles transversales al casco central de Por la Mar. En la isla de Margarita, Ana María Presilla, Noticiero Venevisión. En Ecuador, un afluente del río Anzu en la provincia de Napo se desbordó e inundó varias viviendas y cultivos. Nuestro corresponsal Edwin Fernández nos cuenta más. Las fuertes lluvias en la provincia de Napo provocaron la crecida del río Sarsayacu, afluente del río Anzu. Los habitantes del sector de El Capricho sufrieron por las inundaciones. Luis Obando, comandante del Cuerpo de Bomberos de Arosemena Tola, informó que hay viviendas y cultivos afectados. Según la información ya culminada, tenemos como 10 familias afectadas por la inundación del río Sarsayacu. La familia de Norma Andy es una de las afectadas. Ella relató los instantes cuando, en compañía de su esposo y sus 3 hijos, vio cómo su casa quedó cubierta por el agua. Estaba sonando bastante, yo levanté a ver, ya todita ha entrado, no avancé a sacar las cosas y se fue pocas cosas en el agua. El agua del afluente subió al menos 3 metros de su nivel normal e ingresó a varias propiedades. Pérdida de enseres, cultivos dañados y animales muertos es el saldo de la crecida del río. Así lo dio a conocer Clara Apo, quien perdió 2 cabezas de ganado. Y casi unos 100 metros abajo se ha ahogado. Y de ahí la cortamos para despostarle. Mientras tanto, el personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, distribuyó raciones alimenticias entre los afectados. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más aquí, en Pulso Latino.